A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitada de esta noche es escritora. Estudió en el Colegio Americano de Quito y en el Junior College. Es autodidacta, lectora empedernida de libros, sobre todo de libros históricos y de novelas históricas. Aprendió de los mejores maestros del siglo XIX a poner palabras a un sentimiento, al aroma del páramo o al vuelo de las aves sobre los árboles. Tengo el alto honor de recibir en mi programa a la escritora Águeda Pallares. Ella lanzó hace un poco más de una semana El Fuego Interior 2, en un acto muy hermoso que se desarrolló en La Flaxo, donde Juanita Neira y Valentina Febres Cordero conversaron con la autora alrededor de esta novela histórica. ¿Cómo nació El Fuego Interior? ¿Cómo influyó el libro de inventarios de Mateo Herrera para abrirte el mundo del pasado? Buenas noches, Águeda. Buenas noches. Patricio, yo siempre, como tú bien dices, siempre amé la literatura, amé la novela histórica, porque me parecía que al Ecuador le faltaba novela histórica. Yo nunca he leído sí he leído, pero algo que te emocione, que te involucre, y me decidí empezar a escribir, pero no sabía cómo empezar, hasta que me encontré este libro de inventarios del coronel Mateo Herrera, que yo preguntaba quién es el coronel y me decían, no sé, debe ser un argentino, un chileno, no tengo idea. Entonces me puse a estudiar, y obviamente primero en la Wikipedia quién era, me dieron un poco una referencia, y de ahí me puse a estudiar en un montón de libros, un montón de cosas. El coronel no es así, alguien sumamente importante, pero es un hombre importante en la historia de Quito, porque estuvo en las gestas de 1809, ¿sí? Era nieto del marqués de Maenza, y era cuñado de José Javier Ascasubi. O sea, era esa familia que estaba involucrada en todo el primer grito de la independencia. Las luchas independentistas, sí, ¿verdad? Eso. El Fuego Interior 2, que fue recientemente presentado, escrito con una pluma francamente iluminada de Águeda Pallares, nos lleva de la mano hacia todo lo que significa la epopeya que la comandó el general Antonio José de Sucre. ¿Por qué escoge la autora a Sucre como el corazón central de su historia? Bueno, yo primero porque el rato que me puse a estudiar a él me quedé deslumbrada, pero antes de eso hay una pequeña historia. Adelante. Ya. Yo, como te dije, el libro de Mateo me abrió las puertas a las casas de Quito, a las joyas de Quito. Yo no podía creer. Este señor tenía 37 haciendas, tenía un montón de casas en Quito, en Atacunga, en todo lado, y esto me dio, yo dije aquí, yo tengo que escribir una novela histórica, y ahí nació El Conde de Cumbres Altas. Luego me fui para atrás para ver quién era el marqués de Maenza, yo no sabía,
y descubrí una historia maravillosa que no viene al caso, pero es de los antepasados de este señor Mateo, dueños de la ciénega, todo eso, y escribí Sol de Aguas. Luego escribí Otra Luz, que es con la parte del 10 de agosto, todo eso. Y cuando terminé, yo necesitaba seguir, yo digo, no, yo tengo que seguir escribiendo, y me topé con que después de esto que venía lo de Carlos Montúfar, todo eso, se asomó el general Sucre. Y a mí ¿Qué es lo primero que encuentras en este personaje, en este militar extraordinario, en un ser humano tan serio y correcto, en un joven que no solamente soñaba con la independencia, sino que fue un actor fundamental para conseguirla? Bueno, pero antes de eso te cuento que cuando me topé con el general Sucre me dio mucho miedo. ¿Por qué? Me dio mucho miedo porque dije, no, o sea, ¿cómo escribo del general? Tengo que aprender un montón de la independencia. Es un evento tan grande, abarca tanto tiempo, tantos personajes, muy difícil de... ¿ya? Pero me pasó una cosa extraña. Estaba yo sentada en la casa de mi mamá cuando entró un gringo, ya con mi hermano, y me dijo, señaló así un cuadro que había en la casa que nunca le había puesto atención, y me dijo, Sucre es del mejor. Y yo le dije, ¿y por qué me dice a mí? ¿Y tú ya estabas? No, yo estaba negando a Sucre. Yo dije, yo no voy a escribir sobre Sucre porque es muy difícil. ¿Cómo hago de un héroe? Se supone que es nuestro primer héroe, ¿ya? O sea, nosotros lo vemos como al héroe más importante. ¿Cómo voy a escribir yo si a mí me gusta novelar, si a mí me gusta llenarles de amores, de cosas así como? Entonces, esa noche me bajé un libro en Kindle y leí sobre él. Luego me fui a la hacienda y estaba almorzando y veo el escritorio de la casa súper iluminado. Y digo, qué raro, le pusieron focos distintos. Me dicen, no, es que estamos en el solsticio. Le digo, pero qué raro. El solsticio de verano, ¿no? Sí, yo digo, qué raro, ¿qué es esto? ¿Cómo puede entrar tanta luz? Y voy al escritorio y veo un rayo de luz que viene así, ¡plim! Acá otra vez un cuadro chiquitito. Y yo me acerco a ver y decía, lo que estaba escrito no se alcanzaba a ver, pero abajo estaba una firma fuerte, una firma que había pasado todo, ¿no? O sea, como que alguien escribió y eso se difuminó, y la firma decía Antonio José de Sucre, increíble. Quito, 1822. Esto parece que estaba ya señalando un destino para que tú tomes a este personaje como un personaje central. ¿Cómo es ese Antonio José de Sucre que tú descubres y que tú terminas prácticamente enamorándote de él? Sí, porque, claro, empecé a leer la historia, pero más que nada me detuve en un libro. Mucha gente cree que yo tengo esas cartas, yo no las tengo. Es un libro que se llama De mi propia mano, escrita por el general Antonio José de Sucre. Son todas sus órdenes, sus cartas, pero lo que hizo diferente en mi lectura es que yo leí 10 veces cada carta hasta entender quién era este hombre. Y hasta ver, no podía creer que tenía 20 años y que le mandaron a traer unos fusiles y que él tuvo una estrategia para que nadie se dé cuenta que entró y que salió, que podía nadar por horas, que estuvo en el sitio de... Claro, eso yo no escribí porque el Sucre que nos interesa es el Sucre que viene al Ecuador, pero por ejemplo que estuvo en el sitio de Cartagena, que se comían los zapatos, que no tenían cómo, y que él huyó y se metió en un barco y fue de los pocos que pudo huir gracias a su gran fortaleza física y a su flexibilidad, a sus dotes militares que tenía. En una novela histórica, naturalmente, existen fechas que corresponden a la realidad histórica, también sitios y parajes que corresponden a los hechos de la historia, pero hay la posibilidad de hacer un vuelo maravilloso literario, donde se establecen los amores, los desamores, donde hay el personaje, el fondo de la parte humana del personaje. Por lo corto de este programa, me gustaría
que tengas la bondad de hacernos un micro resumen de cómo es la saga de, en este caso, Antonio José de Sucre, comenzando por Fuego Interior 1 para pasar al Fuego Interior 2. Sí, el Fuego Interior 1, la saga consta de 3 volúmenes, escrito, está ya publicado el Fuego Interior 1, que empieza cuando Sucre llega al Ecuador. Cuando Sucre llega y recibe la ayuda de Guayaquil, y ahí encuentra una mujer de la cual se enamora, ¿ya? Entonces tiene esta parte se llama Tomasa Bravo. Tomasa Bravo es una mujer increíble que le ayuda porque Sucre era muy jovencito y tenía sus debilidades, Claro, y con Tomasa Bravo tuvo una hija, Simona. Sí, tuvo una hija y Tomasa lo ayudó mucho, pero luego tuvo que llegar lo que él vino es a liberar a Quito, porque Quito estaba bajo el terrible yugo español, ahí estaba Aymerich. Ahí estaba Aymerich. Aquí sí estábamos en sitio de guerra y todo el tiempo habían cabezas cortadas, la gente en Quito tenía mucho miedo, pero a pesar de todo eso había una red de inteligencia increíble, y ahí están las mujeres que son las que ayudan tanto a Sucre y ayudan al ejército, y entonces continúa la historia así hasta que gana la batalla de Ayacucho, de Pichincha, ¿sí? Y la forma como se ideó, el secreto en que viajó desde las selvas hasta llegar allá, el camino que tomó. Hay personas que me dicen que cómo pudo, no lo sé, ya, no sé, porque el Ecuador en esa época tenía otros caminos, era distinto ya, y entonces llegó, ¿cómo fue, cómo se dice esto?, trayendo gente a su ejército, cómo fue incorporando a patriotas, cómo fue reclutando a una serie de elementos hasta llegar a tener un ejército que logró vencer en Pichincha el 24 de mayo de 1822. Claro, entonces, pero lo lindo es que él se enamora aquí se enamora de la marquesa de Solanda. De Solanda, claro que sí. Ella se llamaba Mariana Carcelén de Guevara y Larrea, la marquesa de Solanda. La marquesa de Solanda. Entonces, pero él se enamora, a veces yo pienso de quién se enamoró más, de la marquesa de Solanda o de Quito, porque la ayuda que recibió en Quito es impresionante, es única. Nunca nadie ha tenido, era casi como que el 99% de la población estaba con él. No solamente se trataba ya de el anhelo libertario de toda la población, sino también de la fuerza de un líder, de la personalidad de Antonio José de Sucre, de lo que él atraía y de la garantía que daba de su fidelidad, de su seriedad y de ser un guerrero extraordinario. Un guerrero extraordinario dicen que pocas veces se ha visto en la historia un comandante por quien sus hombres hayan dado la vida, o sea, le seguían a donde sea, sabían que él trazaba una estrategia, que él trataba de nunca exponer la vida en vano. Obviamente hubo muertos y todo, y era imposible que no sea así, porque es una guerra. Entonces, ese es el Fuego Interior. Luego el Fuego Interior 2 continúa cuando tiene que viajar hacia el Perú para terminar de liberarlo, porque en el Perú estaba liberada solo Lima. Uh-huh. Pero el resto de españoles estaba en el Alto Perú, estaba en los alrededores, y lo que tenía miedo Bolívar era que los españoles volvieran a tomar Lima y luego tomaran... ¿Cómo no? Sí. Ahí también tú relatas en forma muy clara el desprendimiento de interés o de lo que puede significar una ambición política del general Antonio José de Sucre cuando le ofrecen ser el presidente del Perú y él lo rechaza y sí acepta liderar las tropas. Claro, porque él sabía, él tenía eso es lo que yo creo que se llama el punto honor, ¿no? Él sabía lo que podía hacer y sabía que si se metía presidente, primero él se sentía absolutamente gran colombino, ¿no? De la Gran Colombia. Para él esa era su patria.
Esa era su patria y él sabía que estaba prestando un servicio al Perú. Luego no quería, cualquier otro le hubiera aceptado, pero él no quería porque él sabía que eso era una banalidad, una locura. Pero cuando le ofrecieron las tropas, sí, porque él sabía que ahí él podía. ¿Cómo no? Y cuando está en Lima también se dan reuniones con Manuelita Sáenz. Sí. ¿Quién le va a buscar al general Sucre para hacerle notar que puede cometer algún error porque la gente no era del todo sincera? No. Él escucha con especial atención a Manuelita, sabía lo que ella significaba en la vida de Bolívar. Sucre y Bolívar tenían un entendimiento mucho más allá de la posibilidad de verse y de hablar todos los días. Eran quizá almas gemelas. Quizá, sí. Yo lo veo más como un padre y un hijo, ¿no? Porque el general Bolívar era un hombre mucho más pasional, más emocional. Yo lo veo así. Y yo veo a Sucre como un hombre más mental, más frío, más que no se dejaba, no le gustaba ni siquiera que le hagan homenajes. No le gustaba. Y además, un hombre correctísimo, un hombre serio. Sí. No era de la típica comandancia de una tropa que pasa por haciendas, arrasan con todo, toman mujeres, ven qué puede servirles para las tropas, en fin. Es un hombre que sabe respetar, que se gane el respeto en base a respetar a los demás. Es un hombre de diálogo, toma por supuesto decisiones, es muy firme cuando toma un camino. Sin embargo, es un hombre honesto. Es un hombre honesto. Y eso es lo que me gustó, esa honestidad, esas ganas de crear una patria, porque eso lo vimos en Bolivia. Tal vez no está todo dicho, pero en Bolivia, como él fue el presidente de Bolivia. El primer presidente de lo que se llamaba el Perú Alto. Sí, el Alto Perú. Y entonces él lo que quiere hacer allí es un país lleno de cultura, un país, entonces quitó muchos impuestos a los indios y quiso educarlos para que puedan ser. Lo que le interesaba es ser parte de un país donde la gente esté bien educada, bien alimentada, porque hacer de la educación la base del desarrollo, ¿verdad? Hablemos unos minutitos en relación a los amores de Sucre. Ya habíamos establecido que él tuvo una relación con Tomasa Bravo, con quien procreó su hija Simona, luego con Rosalía Cortés Silva, tuvo su hijo José María. El 20 de abril de 1828, Sucre, con un poder especial, se casa precisamente con Mariana Carcelén de Guevara y Larrea, la marquesa de Solanda, con quien tuvo su hija Teresa. Y finalmente, en Chuquisaca, fruto de su relación con María Manuela Rojas, tuvo su hijo Pedro César de Sucre. Total 4 hijos. ¿Cómo ves a ese Sucre humano, al Sucre enamorado, al Sucre de pasiones? Claro, a mí me dicen, ¿cómo le pones Sucre? Sucre tenía que tener un solo amor. Eso es imposible. Sucre era un ser humano, además estaba en la cúspide de su popularidad, era el hombre más atractivo que había en ese momento. Siempre fue el personaje más atractivo de la independencia. Siempre fue porque tenía, parece que... Por su personalidad y además por su propio físico. Por su propio físico, sí, que muchas veces dicen que no, ninguno de los... Solo hay un retrato, dicen, que es él. Los demás son muy... ¿Y cuál es el retrato que le corresponde? Es un retrato que no me acuerdo bien cuál es, no está aquí, pero dicen que un retrato que estaba en la casa de Carlos Montúfar es él cuando era jovencitito, pero es gracioso porque él está parado apoyado en un escritorio, pero de pie. Entonces la gente dice era enano, porque creen que no. En esa época había en los escritorios altos. ¿Cómo no? Y la gente escribía sobre... Entonces, de pie. De pie. Entonces dicen, no, yo me fui una vez a la casa de Sucre y me dijeron que Sucre medía 1,56 m. Es imposible. Estaban calculando por él. Yo no sé cómo calculaban. Claro. Pero si tú lees
en esa época un hombre alto medía 1,70 m, ¿no? Y cuando hicieron la exhumación de los restos de Sucre, vieron que él, cuando hicieron la autopsia, ¿ya?, de los huesos, eran los huesos de los brazos, de las piernas, todo correspondía a un hombre de 1,68 m, casi 70, o sea que estaba bien. ¿Qué descubre Águeda Pallares de las cartas llenas de amor, de pasión que mandaba Sucre fundamentalmente a la marquesa de Solano? A ver, ahí hay mucha ternura, mucho amor, mucha, pero también sí, en esas cartas tú ves que él le ama desesperadamente y quiere que ella le ame. Y entonces es como, es entre muy, muy generoso, muy bueno, pero también posesivo, ¿no? Quería que ella se acuerde de él, pero también era demasiado quisquilloso. O sea, tiene unas pequeñas fallitas, era muy quisquilloso, entonces... ¿Cuáles son esas fallitas? Por ejemplo, le escribe, pero quisquilloso, digo, ¿no? Le escribe a su amigo Carlos Aguirre, Vicente Aguirre, y le dice, si ella no le gusta, si no me ha escrito, pero si no me quiere, dígale usted que está libre de casarse con quien quiera, que no, pero claro que esto me cuesta, que voy a llorar, que voy a sufrir, pero si ella no quiere, o sea, era así, ¿no? Pero es con la única mujer con la que él se casa. Es que es la única mujer que yo creo que él ama de verdad, que se sintió bien, y además, como el padre de Mariana le pidió que se case con ella, él dio esa palabra. O sea, todo confluye, ¿no? Porque él nunca podía dejar de cumplir una palabra, y yo creo, o sea, es mi idea, Mariana era la mujer que lo comprendía, con la que se llevaba bien, con la que podía sacar su lado más humano, digamos, ¿ya? Que no tenía que fingir que es un gran general. ¿Cómo es el general Sucre en la derrota? En la derrota, bueno, sufrió muy pocas derrotas, ¿no? Sí, pero ¿cómo es su conducta en una derrota? A ver, la primera derrota que ahí tuvo... Ahí ves a los grandes hombres. Ya, pero, claro, pero ahí en la primera derrota que tuvo, que fue brutal, que fue en el Ecuador, yo creo que fue su única derrota de verdad, ¿ya? Es cuando en la batalla de Huachi, cuando él ofrece a todos les ofrece la gloria y todo a los soldados, a los guayaquileños, y miles de guayaquileños se van con él, confiando, pero él tenía al general Mírez. El general Mírez era su profesor, y le dijo, desobedeció una orden de Sucre, y él se quedó así, ¿no? Desobedeció una orden y atacó por donde no debía atacar, y murieron 800 ecuatorianos, digamos, ¿no? Esa derrota le afectó terriblemente. Esa derrota fue para él una cosa, le dejó, eso está en el fuego interior primero, ¿no? Y entonces dicen que quiso pegarse un tiro. Pero reacciona y sigue liderando el batallón libertario, sí, y logra sucesivas victorias. Y no solamente eso, claro, casi siempre fueron victorias, ¿ya? Pero más que eso, lo que logra él es que la gente, a pesar de que hayan perdido a sus hijos, a pesar de que sigan creyendo en él y le sigan dando más hijos y más, iban los hermanos de los muertos y se enrolaban. Entonces, al ver eso, Sucre responde como debe responder un verdadero líder. Yo creo que el principal valor de una novela histórica es atrapar a la gente y lograr que a través del apoyo de la literatura se logre entender la historia y se vea realmente el valor de la historia, el valor del país, el valor del patriotismo. Yo quiero dejarle a Águeda Pallares en el último minuto del primer programa que vamos a tener, porque luego vendrá el libro Fuego Interior 3 y volveremos a conversar. Quiero dejarle a Águeda para que ella nos entregue su mensaje final. Bueno, primero, no sé, la parte literaria es muy difícil compaginar
literatura con historia y que salga atrapante, que salga bien y que sea verídica, y para eso yo sí necesité la ayuda de un editor maravilloso, sin el cual yo no hubiera podido hacer esto. No me puso una palabra mía, o sea, no una palabra suya, él me dejó, pero él me preguntaba, ¿cómo crees tú? Piensa tú, me dejaba como unas lecciones y yo lloraba, trabajaba, hasta que él me decía, ya ves que sí puedes. Y entonces, pero él me fue guiando, porque la novela hubiera sido muy, o sea, o hubiera sido solo literatura o hubiera sido un tratado de historia de una no historiadora, y él me ayudó a hacer el balance perfecto entre historia y literatura. Sí. Quiero invitar a los amigos que nos ven y escuchan a leer estos maravillosos libros, El Fuego Interior 1 y 2, donde mediante novela histórica nos llevan a esas luchas libertarias que determinaron un camino diferente, un camino hacia la libertad precisamente. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Gracias, Águeda. Gracias. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.